La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos, nos encontramos para escuchar cosas lindas, ¿verdad?, que existen en nuestra sociedad, que son propuestas maravillosas para nuestros jóvenes y al mismo tiempo también para los papás, las mamás que acompañan a sus hijos y que queremos siempre, ¿verdad?, lo mejor para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. Y al mismo tiempo, como es Jóvenes para los Jóvenes en Familia, el testimonio, el ejemplo de muchos jóvenes que están haciendo cosas lindísimas por el bien de ellos también en su formación y que ofrecen posibilidades a otros compañeritos, a otras compañeras en el crecer de la vida de todos los días. Así es que hoy recibimos a un grupo muy especial. Ellos se van a presentar aquí, ya tenemos en pantalla y los vamos a conocer. Vamos a comenzar con la que está al frente, nos va a decir entonces los quienes vienen a visitarnos y después ya le vamos a conocer también a ellos. Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, padre. Realmente un gusto y un honor poder participar en este programa. Yo soy Diana Ruiz. Diana Ruiz. Diana Ruiz. Soy profesora de declamación. Me trae esa parte de mi ser artística en este momento, ¿verdad? Sí, que es lo que venimos a presentar con las chicas, con las jóvenes principalmente. Y tienen un instituto, me dijiste, Diana, ¿verdad? Exactamente, yo soy directora de una escuela privada de arte privado. Arte privado, sí. Es una escuela privada de arte dramático. Arte dramático que, si bien engloba todo lo que tenga que ver con la expresión artística, teatro, nos enfocamos mucho a lo que significa interpretar poesía, que es declamación. Declamación, que sabemos que hay muchas escuelas, padres de declamación acá en nuestro Pero país. que no son muy conocidas, ¿verdad? Lastimosamente. Lamentablemente. Y sin embargo, la poesía, la interpretación de la poesía es prácticamente la palanca principal para saber utilizar en forma la palabra, para poder expresarnos como corresponde. Y eso es lo que hacemos a través de largos años de estudios, que justamente sirven para que podamos formarnos en ese ámbito, pero que nos sirve en todas las facetas de nuestra vida. Qué bien. Bueno, ahora entonces después vamos a seguir hablando, Diana, ¿verdad?, sí, sobre esta escuela que ustedes tienen. Ahora vamos a presentarle a quien te acompaña también. Sí, ¿qué tal? Feliz de estar acá compartiendo esto que tanto amamos, que es la poesía. Soy Lourdes Rivaldi, soy farmacéutica de profesión, docente por vocación y amante de la poesía por elección. Así que... ¿Estás casada vos? Casada hace hijos, 31 años. 31 años, sí. Con 2 hijos maravillosos, ya grandes adultos. Y bueno, lo que me apasiona es enseñar, y con más razón lo que es poesía, lo que es el uso de la palabra, porque ella es la que nos puede llevar o mover dentro de este ámbito en el cual estamos todos los seres humanos, porque es la que nos hace comunicarnos unos con otros, es la que hace posible esa comunicación y que podamos nosotros transmitir un mensaje y que éste llegue efectiva y adecuadamente a las personas a quienes queremos llegar. Bueno, ellas son las profes, entonces las que están aquí a mi izquierda y ahora a la derecha. Bueno, vamos a ver un poco, vamos a comenzar contigo. Ustedes son las que están también, entre comillas, vamos a decir, usufructuando, ¿verdad? Sí. De esta escuela tan hermosa. ¿Cómo te llamas? Soy Ana Ramírez, ya me recibí como profesora de declamación ahora mismo y ahora estoy estudiando arte dramático en el Instituto Municipal de Arte de Asunción y ahora me decidí por dedicarme totalmente a la rama del arte. O sea, ¿te gusta Sí. eso que estás estudiando? Me y vas gusta a continuar. eso.
¿Y desde qué edad comenzaste, Ana, a practicar esto o a estudiar, a dedicarte al arte? Cuando eras chiquitita ya. Yo creo sí, desde chiquitita, una edad que no creo recordar siquiera. Vos no recordás, o sea, tu mamá No. te llevó y te Sí. dijo, bueno, aquí mi hija Ana es muy cabezuda y te traigo aquí, profesora. Así que fue. No, pues más o menos, Más o menos. me veía frente al espejo yo ¿Ah, sí? viendo telenovelas y dijo, esta tiene pinta para hacer algo, para ser teatrera más o menos. Entonces, de familia, conocidos, o sea, Sí. ahí todos en el barrio Trinidad, Ah, que es donde se ubica la escuela, son todos conocidos, cerca de ahí vivía mi abuela, hasta la casa de mi abuela. Sí. Y como se conocen todos, sabían que había una escuela de declamación. Ya. Y por ahí te enteraste, entonces. Sí, te llevaban. de ahí Bueno, me llevaron. entonces vamos a seguir hablando después, entonces toda la parte vocacional también, cómo comienzan, qué es lo que más les gusta y cómo sobre todo después ustedes van desarrollando esta cualidad tan hermosa, ¿verdad?, que tienen, porque hay que saber desarrollarlo también, ¿verdad? Bueno, claro. la siguiente compañera que nos acompaña. ¿Qué tal? Bienvenida a Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Gracias, padre. Mi nombre es Fátima Chamorro, egresada de la Academia de la Escuela de Arte Privado de la Profe Diana el año pasado junto a mi compañera Ana. Ahora mismo también me estoy formando para ser bailarina de ballet, jazz y contemporáneo en la Academia de Robson Maya y Mechi Gallo. Empecé yo, hay una foto en los brazos de mi tía. ¿En La serio? profe Diana es mi tía. así que viene ya, de- entonces por ahí ya te de agarraron. familia, ya me agarraron. Hay una foto mía como indiecita en Peter Pan, la obra de Peter Pan que se presentó hace 20 años ya, cuando era una bebé yo y ya actuaba en brazos. Mira qué interesante. Entonces por ahí ya comienza tu primera incursión, ¿verdad?, en la cuestión dramática. Bueno, nosotros así entonces estamos conversando, hemos presentado aquí a nuestros invitados del día de hoy, de nuestro programa de todos los domingos. Entonces, bienvenidas de nuevo a ustedes, muchísimas gracias por compartir y sobre todo también para que nuestros jóvenes y nuestras familias conozcan también. Y eso es importante, Diana. Después vamos a hablar, volviendo, ¿verdad?, de la pausa. Entonces nosotros volveremos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. El Señor me fortaleció, el Señor me liberó, Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí, ven Santo Espíritu, a ti clamamos. Con todo el corazón, Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios, ven a mí con tu poder. Santo Espíritu de Dios, abrázame, consuélame. Ven Santo Espíritu, grande eres, tu nombre santo es a ti mi adoración. Santo Espíritu, aleluya al Padre, aleluya al Hijo
y al Santo Espíritu. Cantaré una alabanza con todo el corazón, Santo Espíritu. Su nombre exaltaré, a ti mi adoración. Santo Espíritu, llénanos de tu amor. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos hoy compartiendo con esta escuela privada, así tengo que decir, mismo, de arte dramática. Así entonces. Dramática, sí. Entonces, qué interesante. Entonces, la profesora, y puedo decir dueña también, ¿verdad? Porque vos comenzaste y entonces sos la que acompañás a los jóvenes. Y ya son 27 años por ahí, me dijiste, 27 ¿verdad? años que estamos en este camino. ¿Cómo comenzaron esto, Diana, para escuchar un poco y más o menos cómo es el porcentaje de la participación de nuestra familia, de nuestros jóvenes, de nuestros niños que comienzan en esta linda forma, ¿verdad? De ir creciendo, ¿verdad? En su arte, en esta cualidad tan linda que Dios también nos da. Exacto, el arte del saber hablar. Sí. Padre, yo pienso que normalmente esto se inicia en el núcleo familiar. Entiendo. En tu caso, mi ¿verdad? caso, en la Sí, mayoría sí, de los casos, es un poco esa vocación de docencia que mencionábamos por ahí. Y alguien que por ahí, como mencionaba también hace un rato Fátima, decía, o Ana, sí, más bien decía, parece que le gusta hacer esto, ¿verdad? Yo me aprendía de memoria algunos poemas y tenía una tía por ahí que me decía, qué bien que te está saliendo, pero yo le conozco a una persona que enseña. Cuando yo no tenía ni idea de qué se trataba, declamación. Claro. Y entonces me dice, yo te voy a llevar junto a ella. Me llevó nada más y nada menos que junto a la profesora María Graciela Mendoza, que es nuestra hacedora, acá con la profesora Lourdes Rivaldi, a dar nuestros primeros pasitos. Ahí aprendí de que recitar un poema no significaba decir de memoria y gesticular. Claro, ¿verdad? claro. Como alguna vez hacíamos en la escuela, ¿verdad? Exactamente. Pero en la escuela yo recuerdo que la maestra a todito nos hacía pasar. Yo Así recuerdo, no sé mismo. si en tiempo de usted era así también en la escuela, Totalmente. pero después el mejorcito, entonces el que tenía la memoria, ¿verdad? Entonces salía y en los actos culturales salía. Y yo soy paraguayito también, nació, Tal cual. mamá le doy bien, Así. era dos, tres gestos, pero Así entonces mismo, así, padre, ¿verdad? así mismo. Entonces los lucíamos, ¿verdad? Qué gusto. Claro. Y entonces la profesora María Graciela Mendoza fuimos al instituto que ella tenía en ese entonces y de esa manera empezamos nosotros a seguir un curso que se empieza, si bien desde muy pequeñitos iniciamos, es un curso que tiene como un lapso académico de al menos 6 años a partir de los 12 años, padre. O sea que es una larga carrera, un trayecto bastante largo, pero que nos ayuda durante todo ese caminito a ir puliéndonos en todos los sentidos, siempre insistiendo en el arte de hablar, en la dicción, en la vocalización. Vos mencionaste algo importante que es la memorización. Qué importante es saber memorizar. ¿En serio? No para decir como loritos, ¿verdad? Sí, no, evidentemente, ¿verdad? Sino para que de Que esa te manera fluya. fluye y de esa manera también nosotros nos vamos, padre, enriqueciendo nuestro vocabulario. Porque hay algo, y la profe Lourdes te va a contar también en breve, que decimos, por ejemplo, tal poema comenzamos a conocer, ¿verdad? A tratar de saber de memoria, y de repente encontramos una palabra que no sabemos lo que significa. Claro. Algunos sí, ¿verdad? Tienen esa Sobre inclinación. todo cuando son de estos autores
españoles, uruguayos, Así argentinos, mismo. de otros, ¿verdad? Que utilizan otra terminología. De ¿verdad? repente, o si no es un castellano bien usual que a veces sabemos lo que queremos decir, pero había sido que no sabemos bien lo que significa. Entonces, chicas, al diccionario. Claro, claro. Poderoso amigo es el diccionario. Entonces, mediante eso enriquecemos nuestro vocabulario. Y en ese trayecto, como te decía, nos fuimos creciendo nosotros, estudiamos. Normalmente se hace, yo creo que me inicié a partir de los 10 años. A los 10 años. Empecé a ¿Y estudiar. como compañeras ustedes comenzaron juntos? Empezamos, la profe Lourdes empezó un poquito antes. Un poco antes, antes ya. empezó más pequeña incluso. Porque te cuento, padre, que ellas no se acuerdan, pero normalmente es esa edad, 5, Fátima dijo 2 años, 5, 6 años, Sí. en donde los padres dicen eso, vamos a llevarle, ¿verdad? Porque Claro. se nota que ella quiere hablar, es muy viva, vamos a ayudarle. Entonces, esa es la edad ideal, ahí entre los 5 o 6 años es la edad ideal para que se inicien en este camino, como camino, estaba sí, diciendo, claro. así de ¿Y vos, edad. Lourdes, cómo comenzaste? ¿Un poco de la misma manera o fueron otros los empujes que recibiste, ¿verdad? Para lanzarte. Y más o menos, yo era la artista, la actriz de mi familia desde pequeñita, tomaba los cuentos, me encantaba leer, siempre me gustó mucho leer, tomaba los cuentos y le ordenaba a mis primitos, a mis hermanos que se disfrazaran y montábamos pequeñas obras familiares. En Bueno, serio, mira, y a muy partir de interesante. ahí ya mi mamá me encaminó también con la profesora María Graciela Mendoza, donde luego Diana tuvo la fortuna de conocerme. Está bien. Dejémoslo ahí. Pero vos estuviste antes, me dijiste, ¿verdad, Sí. Lourdes? Ya. Yo inicié. ¿Pero eran compañeras o cómo? Sí, cómo yo es estaba ahí? un curso más. un poquito Así, más porque entraste un que poquitito ella, antes. sí. Sí. Pero al finalizar luego la carrera, por supuesto, es sumamente importante, terminé el colegio y luego empecé la carrera universitaria de química y farmacia. Y al concluir la carrera de declamación, estuve un poquito dedicándome a mi nueva profesión. Claro. Y en esos menesteres fue que Diana entró en contacto conmigo diciéndome que ella había concluido la carrera y que había puesto su instituto. Entonces, ya. para entrar. Y ahí comenzaron a trabajar juntas. Y ahí empezamos Ya. un largo y muy lindo camino. Qué lindo, qué Con- lindo. Y vamos a seguir hablando sobre eso entonces, pero ahora con las exalumnas ya, por ustedes. Sí, ¿Hace ya, cuántos sí. años, Juanita, que terminaste? Serían más... ¿Hace cuánto Que terminaste terminé? la parte, sí. El año pasado. El año pasado, o sea que ¿no? recién, ya Sí, está hace fresquita poquito. hoy entonces, ya. Sí, sería incluso antes, pero pasó el tema de la pandemia. La pandemia. sí, Entonces nos atajó un poquito como grupo. sí. Claro, porque con el tapabocas no se podía declamar, Sí, ¿verdad? sobre un escenario, tenemos que presentar Claro, un recital, que se nos complicaba mucho organizarnos Sí. para eso. Bueno, y decime un poco, Anita, ¿cómo es esta cuestión de cómo se recibe, sobre todo en la sociedad? La sociedad conoce de estos institutos, les gusta estas cosas. Hay participación, por ejemplo, cuando ustedes llaman a las presentaciones que tienen. Yo creo que de conocer, yo suelo decir, yo soy declamadora o yo estudié declamación en su tiempo y no sabe la gente qué es declamación precisamente. Claro. Pero aparte de eso, las personas sí notan de que yo estudié algo porque la manera de hablar, de expresarse, de entender las cosas es totalmente diferente. Claro, Incluso desde chiquitita tenés una facilidad para... Normalmente la profesora te para leer en guaraní, te para leer todo eso y se nota la diferencia. Claro. Incluso aunque no estés siguiendo todos los días, hay una diferencia. O sea, lo que va marcando y lo Sí. que va quedando. Bueno, Sí. entonces estamos hoy recibiendo a estas personas tan interesantes, sobre todo con la profesora Diana y la profesora Lourdes, que nos indican y nos dicen, ¿verdad?, que comenzaron con esta hermosa escuela. Y también es una lindísima oportunidad para otros jóvenes, hoy que ellos están participando, ustedes también, querida familia, que están conociendo. Nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hermoso mi Dios, tú eres precioso Señor, tú eres hermoso mi Dios, tú eres precioso Señor, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esa canción. Amable su morada, te alabamos sin cesar. Tú eres Rey de la creación, tú eres el más dulce amor, tú eres Rey de la creación, tú eres el más dulce amor, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esta canción. Amable es tu morada, te alabamos sin cesar. Tú eres camino y verdad, tú eres dador de vida, tú eres camino y verdad, tú eres dador de Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos nosotros compartiendo hoy con los integrantes, aquí las profesoras y también dueñas y todo lo que hace 27 años, ¿verdad? De la escuela que nosotros le decimos de Declamación. declamación, ¿verdad? De declamación, qué lindo. Entonces,
Vamos un poco contigo, Fátima, porque queremos saber todo lo que significó y lo que significa para vos desde que comenzaste, si notás verdaderamente ese cambio, porque vos dijiste que a los 2 añitos ya estaba en brazos, ¿verdad? Ya estaba haciendo teatro, no sabías nada de lo que pasaba, ¿verdad? Pero ahora que tenés 22 años, entonces ya más o menos estás asumiendo, no más o menos, en serio ya, ¿verdad? Porque ya concluiste una etapa muy interesante. Sí, así es. Hay una diferencia muy notoria en las personas que estudian declamación, especialmente si empezás desde chiquito en los cursos principiantes, ya te empiezan a moldear, digamos, en todo lo que es el vocabulario, letras, incluso a veces antes de llegar a esa etapa al colegio, antes de aprender a leer en el colegio, ya tenés que aprender a leer por la declamación, para aprenderte los poemas, para darles vida, para saber interpretar. Incluso muchas veces en temas de literatura, como yo estudiaba con la profesora Lourdes, llegaba al colegio y yo ya sabía el tema, ya tenía más vocabulario, otra comprensión lectora también. Incluso ya conocía historia y contexto de muchos autores o de muchas obras mediante la declamación, que no solamente me enseña a interpretar y a hablar, sino también a comprender, Claro. a entender. Qué interesante. Bueno, y vos, Anita, te quería preguntar, por ejemplo, cuando ustedes tienen que declamar algo, una poesía larga, lo que sea, si por ahí a mitad de camino se te van las memorias, te olvidaste o te desconcentraste, ¿cómo? ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo ustedes siguen después la poesía? En el escenario, cuando presentamos los poemas, primero que nada, una miradita así entre todas las que estamos juntas, para que pillen que ahí Que hubo pasó algo. Y después... Pero el público no se tiene que dar cuenta. no, justamente... Es parte de... Sí, es parte de la vida del artista también. Sí. Somos muy conscientes, gracias a las profesoras, de que el público no sabe tu letra, no sabe qué poema estás diciendo. Entonces, de alguna manera tenés la oportunidad de salvar y tenés la oportunidad de que tus compañeras o compañeros te ayuden. Ya me tocó Justi- salvarla. sí. ¿En serio? Ah, en el escenario. Todos tenemos así una O sea, anécdota. ustedes van siguiendo también lo que el otro Sí. y aprenden todos juntas, Sí. entonces, ¿verdad? Exacto. Y entonces ahí hago el gestito, me olvidé. Entonces, te paso. Sí, la mirada en pánico más o menos. Así. Un poquito a veces cuando éramos más... O sea, ya les pasó. ¿A vos te pasó ya, Ana, alguna vez? Sí, claro. ¿Y a vos, Fátima, te pasó ya alguna vez? No que yo recuerde, Así. realmente yo siempre... Así todo de memoria. Hay que rescatar la camaradería que hay, porque esa Sí. parte no sabíamos nosotros. También ustedes no sabían, ni las profesoras sabían la letra, dice. No sabíamos que sucedía eso. Sí. Bueno, y Lourdes, sobre todo, ¿cómo ustedes reciben, verdad? O sea, por primera vez, ¿cómo se ve ese crecimiento también en estos chicos, en estos jóvenes, cuando están iniciando y después, aquí por ejemplo, ellas están concluyendo ya, ¿verdad? Después de una etapa y después de todo un recorrido. Sí, bueno, cuando los niños ingresan a la escuela, son muy pequeñitos y nosotros para sacarles un poco el temor y no repetir lo que uno hace en la escuela, aprenderse de memoria, de manera muy mecánica, los poemas, lo tomamos de una forma más lúdica. Hacemos juegos de trabalengua, de vocalización, interpretación de pequeños textos con ellos para que vayan, en primer lugar, tomándole el amor a la poesía. Ellos te van a dejar, nuestros alumnos, porque los padres comentan cualquier actividad, pero no la declamación. Mira, Y eso es muy bonito, es muy lindo que ellos sientan eso y así uno va pudiendo trabajar en mejorar sus aptitudes. Tuvimos inclusive niños con dificultades de aprendizaje cuyos padres a pedido de los profesores, del psicólogo, psicopedagogo, les traen a la escuela y realmente nosotras podemos estar muy satisfechas con el resultado de ese aprendizaje que ellos toman a través del arte. Porque un niñito que tenía muchas dificultades para hablar termina subiendo a un escenario frente a un público numeroso y se expresa con una naturalidad que, bueno,
Claro. Eso es lo que a nosotros nos llena como profesoras y de esta... Claro, él ve el resultado también después, ¿verdad? Al final. Se ve. Diana, ¿y cómo podemos mirar un poco y incentivar esto en las familias? Porque si vos vas a decir un chico, por ejemplo, si le decís, vamos a ir a jugar partido y vamos a ir a una clase de declamación, a ver cómo vos estás viendo ya que sos profesora, Sí. y estás mucho tiempo con esto, ¿verdad? Es importante resaltar una actividad que anualmente realizamos, que es la presentación de una obra de teatro, que viene a ser así como la culminación de nuestro año lectivo. Y siempre son obras que, más allá de que gusta por lo que normalmente tomamos una comedia, lo adaptamos a nuestro tiempo, siempre dejan un mensaje. Claro. Un mensaje para la familia, y siempre invitamos a que concurran a ver esa obra, y a través de esa obra los niños se estimulan. Claro. Los niños viven cada escena que van ¿Dónde presentando. suelen presentar, Diana? Normalmente en alguna de nuestras salas de teatro acá de Asunción, como la Alianza Francesa, la Arlequín, obviamente padre. El 25 de octubre estamos haciendo la presentación de nuestra obra en el Arlequín Teatro. Es un miércoles. ¿Qué hora? Miércoles. Miércoles ¿A qué a hora? las 20:30. ¿Cuánto horas. vamos a cobrar? Ay, ¿No saben todavía? profesora Lourdes, siempre ¿Eh? son muy económicas, la No, verdad, porque, pero- no, porque tienen que ir, tienen que estar Sí. preparados los padres para ir a pagar su entradita. Tienen que saber. Exacto, y nunca pasan de los 50.000 guaraníes. Ya, está bien. Nunca No, para pasan, saber y menos. ya, entonces, fecha me dijiste, 25 octubre, de 25 de octubre, ¿qué es? 23 ¿Sábado? horas. ¿Sábado? Miércoles. Es un Es miércoles. un miércoles. Miércoles en el Arlequín. No, Arlequín Teatro. Arlequín Arlequín Teatro. Que está sobre Antequera, casi República de Colombia. Ya. Sobre Antequera. Bueno, entonces en el Arlequín, eso es lo importante, ahí vamos a buscar. Y ¿sabes, sería padre, interesante, que hay que dar a conocer eso, Sí, te ¿sí? quiero comentar que es una obra clásica del dramaturgo Molière, Sí. que se llama Las Preciosas Ridículas, que es Sí. una obra importantísima de este autor. Y hay una adaptación fantástica a nuestro tiempo. Entiendo. Les quiero, por ejemplo, comentar, ahí hacemos hincapié a este avasallamiento que estamos teniendo en el lado negativo por parte de la tecnología, el famoso celular, cómo nos Sí. aparta de nuestra realidad. Entiendo. Y dentro de esa obra clásica nosotros hacemos hincapié, es una adaptación fantástica que acá con la profe Lourdes Ah, ¿en serio? se logra. Qué bien, qué alegría, qué interesante. Che. Bueno, nosotros así estamos compartiendo aquí con la profesora Lourdes, la profesora Diana y sobre todo con las egresadas ya aquí que tenemos a Anita y a Fátima de esta escuela de declamación, dramatización también, arte ¿verdad? Que dramático. está interesante. Sí. Y esto que ayuda mucho, ¿verdad? A nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que puedan también desarrollarse bien y presentarse ante la sociedad. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay, negra, si tú supieras. Anoche te vi pasar y no quise que me viera. Tú la harás como a mí, que cuando no tuve plata, te corriste de bachata sin acordarte de mí. Songoro cosongo songo ve, songoro cosongo de mamey, songoro la negra baila bien. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida
y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. ¿Qué es esto? ¡Prodigio! Mis manos florecen, rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Mi amante besóme las manos y en ellas, ¡oh gracia!, brotaron rosas como estrellas. Y voy por la senda voceando el encanto y de dicha alterno, sonrisa con llanto. Y bajo el milagro de mi encantamiento, se aroman de rosas las alas del viento. Y murmura al verme la gente que pasa: ¿no veis que está loca? ¡Tornadla a su casa! Dice que en las manos le han nacido rosas y las va agitando como mariposas. ¡Ah! Pobre la gente que no comprende un milagro de estos y que no entienden que no nacen más rosas que en los rosales y que no hay más trigo que el de los trigales. Que cuando uno dice, voy con la dulzura, de inmediato buscan a la criatura, que requieren de líneas, color y forma, y que solo admite realidad por norma. Que me digan loca, que en celda me encierren, que con 7 llaves la puerta me cierren, que junto a mi puerta pongan un lebrel, carcelero rudo, carcelero fiel. Yo seguiré gritando, mis manos florecen, rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen, y toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y nosotros estamos volviendo así ya en este último bloque, lastimosamente. Y generalmente nosotros les pedimos, ¿verdad?, a nuestros invitados, a ustedes, que nos den un mensaje, sobre todo a nuestros jóvenes y a todos los papás también, porque jóvenes para los jóvenes en familia. Entonces, que puedan entusiasmarse, y sería interesante toda esta linda oportunidad que ustedes ofrecen a través de la escuela. Me parece demasiado interesante. Y vamos a comenzar contigo luego ya, Diana, ya que vos tenés un poco este instituto, esta escuela al frente que estás llevando con la profesora Lourdes. Así mismo. Siempre resaltar que tanto el arte como el deporte son espacios que tienen que ocupar siempre nuestras vidas. En este caso, el arte, más allá de las profesiones que cada uno podemos decidir tomar en adelante. En mi caso, yo soy abogada y, como le comentaba al padre hace un rato, a mí me sirve esto como una liberación, como catarsis, el poder realizar este espacio tan especial que me lleva a disfrutar realmente lo que estamos haciendo con los poemas, con las obras de teatro. Y de esa manera es tan importante tener entonces en qué ocuparnos en algo que realmente nos alimenta el alma y no estar pensando en otras cuestiones que pueden ser muy negativas para nuestra persona. Entonces, eso es lo que yo rescato principalmente y eso es lo que nos lleva siempre a encontrar un grupo finalmente de personas que disfrutamos haciendo lo que el vamos a arte. hacer, el arte. Así mismo. Lourdes, ¿qué mensaje le podemos dejar hoy a los papás o a los jóvenes que quieran también adherirse al grupo de ustedes? Sí, bueno, el arte es aquello que nos amplía el espíritu, es lo que hace que nosotros entremos en comunión con cosas que están más allá de nuestro entendimiento. A mí hasta hoy me fascina al meterme en un libro, en un texto, en un poema, el ver cómo el cerebro humano es tan maravilloso, porque una persona que vivió
en el siglo XIII o antes, inclusive en la Biblia, hay textos tan lindos, tan artísticos, que demuestran lo que sentían de una forma lírica preciosa. Y el tener toda esa maravilla a nuestro alcance es algo que no podemos desaprovechar. No solamente nosotros los adultos, sino como bien dijiste, los jóvenes, los niños, van a encontrar un mundo nuevo si es que empiezan a buscar algo más dentro de las palabras. Y eso es maravilloso. Qué bella, muchísimas gracias, profe. Bueno, y ustedes jóvenes, entonces, digan un poco algo que les entusiasme también a otros niños, a otros jóvenes, que puedan hacer lo mismo que ustedes ya han concluido, pero que continúa, ¿verdad? Porque ahora sí tienen que ponerlo en práctica. Sí, claro, para enseñar. Yo creo que principalmente te ayuda, te acompaña toda tu vida, ya sea si desde joven, educativamente o de adulto, profesionalmente, porque podés empezar cuando quieras. No es necesario ser niño o ser joven, sino que puedes ser una persona de 30 años y podés empezar desde ahí. Lo que importa es que estés dispuesto a agarrar todo lo que te den las profesoras, los poemas mismos, porque es como una lengua diferente que vos vas interpretando, analizando, y te abre también un mundo diferente, un mundo más romántico también, al mismo tiempo, más analítico también, y ayuda mucho en la vida en sí. A vos por lo menos te ayudó mucho entonces. Sí, claro. Okay. Bueno, y Fátima, ¿qué mensaje le querés dejar vos a los jóvenes, a los papás, a nuestra sociedad, a todos nuestros oyentes? Que me encantaría que más personas estudien esta carrera, porque finalmente es eso, una carrera, y que te va a acompañar en cualquier ámbito de la vida para saber expresarte. Y es tan lindo porque yo tantas veces me encontré en los poemas. Siempre digo que yo dentro mío tengo un órgano más importante que mi corazón, que es el que me impulsa a continuar, que es mi alma. Y esto es mi alma, el arte. Y quisiera que más personas pudieran entrar a este maravilloso mundo, encontrarse, conocerse a través de las palabras de otros autores, y que estudien esta carrera tan linda. Qué bien, muchísimas gracias, Fátima. Y bueno, queridos amigos, así estamos concluyendo ya nuestro programa con estos lindos mensajes que hoy nos dejan aquí las profes. Entonces, muchísimas gracias, Lourdes, Diana, Anita también y Fátima, que participan con nosotros. Y como siempre, sabemos que al final nosotros concluimos con un texto bíblico. Hoy le vamos a pedir a la profesora Diana que nos lea este texto bíblico. Los salmos justamente son expresiones del alma, expresiones de la vida, expresiones de lo que siente el autor, ¿verdad? Y entonces manifiesta. Y este es en un momento de mucha alegría. Así que vamos a escuchar el Salmo 150. Muchas gracias, Diana, te escuchamos. Gracias, Padre. Acá tengo el honor de compartir el Salmo 150, la sinfonía de alabanza a Dios. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus grandezas y sus grandes proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con el arpa y la cítara, alábenlo con tambores y con danzas, alábenlo con laúdes y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, que todos los seres vivientes alaben al Señor. Aleluya. Queridos amigos, así entonces estamos agradeciendo al Señor con este hermoso Salmo 150. Alaben al Señor, y esta es la forma, ¿verdad?, de declamar y al mismo tiempo dramatizar, ¿verdad?, todo lo que nosotros llevamos en el corazón, en la vida. Nos despedimos por el día de hoy y como siempre les dejo también la bendición de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima de nuevo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.